Karen Wells no era la típica chica de 19 años. Su corazón latía al ritmo de la música y su alma se elevaba con solo pensar en los conciertos en vivo. Desde pequeña soñaba con esas presentaciones llenas de energía, donde la fuerza del público y el talento de los artistas se fusionaban en algo mágico. Esa noche era particularmente especial. Por fin había conseguido un boleto para ver al legendario Elvis Presley. Mientras se preparaba para el concierto, la emoción le desbordaba. Karen eligió con cuidado su atuendo favorito, uno que la hacía sentir segura y lista para una noche inolvidable. Practicó cantando algunos de los grandes éxitos de Elvis, esperando unirse a la diversión junto con los demás fanáticos. Al llegar al abarrotado lugar, el ambiente vibraba de expectación. Los fans llenaban cada rincón, charlando con entusiasmo mientras esperaban a su ídolo. Karen avanzaba en su silla de ruedas entre la multitud, sintiendo una mezcla de alegría y nerviosismo. En su imaginación podía escuchar la voz de Elvis llamándola, dándole fuerzas. Al acercarse a su asiento apenas podía contener la emoción, sin imaginar que su noche estaba a punto de tomar un giro inesperado. La energía del recinto era eléctrica. Risas, conversaciones y luces de colores que se reflejaban en las paredes creaban un ambiente vibrante que hacía sentir vivos a todos. Karen observó el mar de rostros llenos de alegría. Algunos agitaban carteles y pancartas, otros compartían recuerdos de conciertos pasados. El olor a palomitas y algodón de azúcar flotaba en el aire, completando la atmósfera festiva. Con cada minuto que pasaba, la emoción del público crecía más fuerte. Pronto comenzaron a corear el nombre de Elvis, sus voces unidas en un rugido que retumbaba por todo el lugar. El corazón de Karen se aceleró en respuesta. No podía esperar a ver a su ídolo en el escenario. Para ella, no era solo un concierto, era una celebración de música y pasión que unía a todos los presentes. En ese instante, nada más importaba, solo la magia de la música en vivo y la esperanza de que esa noche fuera inolvidable. Las luces se atenuaron, señal de que estaba por comenzar la gran entrada de Elvis. Karen respiró hondo, decidida a superar cualquier obstáculo. Con el corazón lleno de emoción, avanzó en su silla hacia la entrada del recinto, concentrada en llegar a su lugar en medio de la multitud. La energía a su alrededor era contagiosa, pero abrirse paso entre los grupos resultó más difícil de lo que imaginaba. Con cuidado, maniobraba su silla de ruedas, sintiendo una mezcla de determinación y temor. La gente se empujaba, perdida en conversaciones o mirando hacia el escenario. Tuvo que pedir ayuda a algunos desconocidos que amablemente la guiaron entre espacios reducidos. Pero al llegar cerca de la zona donde estaba su asiento, descubrió que la multitud era aún más densa de lo que pensaba. A pesar de los obstáculos, Karen se mantuvo firme. Estaba allí por una razón, para vivir la magia de la música en vivo. Con cada movimiento de sus ruedas se repetía que debía mantener una actitud positiva. Podía casi escuchar la voz de Elvis alentándola a seguir. Solo necesitaba llegar a su asiento y dejarse llevar por la música. El espíritu del concierto la impulsaba, y nada iba a detenerla de disfrutarlo. Sin embargo, al aproximarse finalmente a su lugar, una oleada de emoción se mezcló con ansiedad. La multitud se había espesado aún más y cada vez le resultaba más difícil abrirse camino entre aquella marea de fanáticos. La gente hablaba, reía y se empujaba buscando una mejor vista del escenario, completamente absorta en Elvis y sin notar lo que ocurría alrededor. Con cada empuje de su silla, Karen sentía que quedaba más atrapada. Intentó pasar entre dos fanáticos emocionados que bloqueaban su camino, pero el espacio era demasiado estrecho. La frustración comenzó a hervir dentro de ella mientras pedía ayuda. Pero la música a todo volumen y los gritos ahogaron su voz. Se sintió como si hubiera quedado invisible en medio de aquel caos. Su corazón se aceleró mientras la impotencia comenzaba a apoderarse de ella. El pánico empezó a surgir. Lo único que deseaba era formar parte de la experiencia del concierto. En ese momento, vio a otros bailar y cantar con alegría, lo que intensificó su deseo de unirse a la celebración. Aunque Karen estaba decidida a seguir adelante, la realidad de estar atrapada en aquella multitud comenzó a pesarle en el ánimo. ¿Lograría llegar alguna vez a su asiento? Mientras permanecía atascada, observó a los miembros de seguridad distribuidos por el lugar. Estaban ocupados controlando la emoción de los fanáticos y asegurándose de que todos estuvieran a salvo y disfrutando. Sin embargo, su atención estaba puesta únicamente en manejar a la multitud, sin fijarse en personas como Karen que necesitaban ayuda.
Vio a los guardias moverse rápido, dando indicaciones y revisando posibles problemas, pero ninguno parecía notar su dificultad. La música y los vítores llenaban el aire, haciéndole aún más difícil pedir auxilio. La frustración creció dentro de ella al darse cuenta de que, aunque la seguridad cumplía su trabajo, estaban pasando por alto algo importante: estar atentos a quienes podían necesitar atención especial en un entorno caótico. En medio de esa sensación de aislamiento y agobio, Karen no pudo evitar preguntarse si en realidad los eventos de esa magnitud preparaban al personal para asistir a todos de manera efectiva. Anhelaba que alguien viera su situación y le tendiera una mano, mientras observaba a los guardias centrarse solo en los fanáticos más bulliciosos. Solo necesitaba un instante de compasión que pudiera cambiar por completo su noche. Sentada allí, sintiéndose abrumada, no pudo evitar mirar al público a su alrededor. Los fans estaban completamente atrapados en la emoción del concierto, bailando y cantando con pura felicidad al ritmo de Elvis. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, parecían totalmente ajenos a su lucha. Reían, conversaban y se enfocaban solo en su propia experiencia, y Karen comprendió lo fácil que era volverse egoísta en medio de la alegría de un momento. Una pareja cercana levantaba las manos en el aire, perdida en la música, sin darse cuenta de que ella intentaba abrirse paso. Era como si hubiera desaparecido entre la multitud. El corazón de Karen se hundió al reconocer que esa indiferencia no era solo su experiencia, sino algo común en eventos masivos, donde muchos pasaban por alto a quienes necesitaban ayuda. Se sintió invisible y anheló que alguien notara su situación. Justo cuando pensaba que la esperanza se desvanecía, se preguntó si habría algo que pudiera despertar compasión entre los asistentes, una conciencia que recordara a todos que, incluso en medio de la diversión, era importante cuidarse unos a otros. Deseaba que prevaleciera un sentido de comunidad, que la bondad brillara incluso en los momentos más emocionantes. Justo cuando sus sentimientos de frustración llegaron al límite, las luces se atenuaron aún más y el público estalló en gritos. El momento finalmente había llegado. Elvis Presley apareció en el escenario y la atmósfera se transformó en pura euforia. Vestido con su icónico traje, irradiaba carisma y energía que cautivaban a todos en el recinto. Con una sonrisa confiada saludó a sus fans con la mano y su voz resonó como magia, encendiendo al instante a la multitud. Cada nota que cantaba llenaba el aire de alegría, y los fans se unían entonando sus canciones favoritas. El sonido de su poderosa voz, mezclado con los gritos de adoración, convertía todo aquello en una auténtica celebración de la música y de la vida misma. Karen lo miraba asombrada mientras él se movía por el escenario, interactuando con su público y cruzando miradas con seguidores que estaban completamente hipnotizados. Su carisma era contagioso, incluso aquellos que antes estaban distraídos ahora bailaban y se mecían al compás de sus canciones. En ese instante, Karen sintió un destello de esperanza, imaginándose formando parte de esa experiencia mágica junto a todos los demás. Si tan solo pudiera llegar a su asiento. Mientras la música llenaba el aire y la multitud se movía al ritmo, Elvis seguía cautivando a sus fans. Pero entonces algo llamó su atención. En medio de la alegría y la celebración, notó a Karen luchando en su silla de ruedas, rodeada por un mar de personas que parecían ajenas a su situación. Su expresión cambió de la emoción a la preocupación mientras hacía una pausa en medio de la canción, observando lo que ocurría entre el público. Elvis siempre había sido conocido por su conexión con los fans y aquel momento no fue la excepción. Pudo ver la ansiedad y frustración en Karen, y eso tocó su corazón. Sin dudarlo, dejó de cantar y se apartó del micrófono. La música disminuyó un poco y el público guardó silencio, percibiendo que algo importante estaba ocurriendo. Señaló en dirección a Karen, indicándole que aguantara. La atmósfera cambió, de la euforia pasó a una atención colectiva, mientras los fans empezaban a abrir paso. Elvis saltó del escenario con determinación en el rostro. La audiencia estalló en vítores mientras avanzaba hacia ella, dispuesto a tenderle una mano y asegurarse de que pudiera formar parte de esa noche inolvidable. Su decisión de bajar del escenario desató una ola de emoción entre los presentes. Fue un acto poderoso y compasivo que hablaba mucho de su carácter. A medida que avanzaba, los aplausos crecían, transformando la energía del lugar en una celebración compartida de apoyo y unión. Los fans se apartaron con rapidez para abrirle camino, con rostros llenos de admiración. Cuando Elvis llegó hasta Karen, se inclinó hacia ella con una cálida sonrisa que le devolvió la calma. En ese instante,
Parecía como si fueran las únicas dos personas en todo el recinto. Era como si él pudiera sentir las dificultades que enfrentaba y quisiera aliviarlas. Sin pensarlo dos veces, le preguntó si podía ayudarla. El corazón de Karen se desbordó de gratitud mientras él tomaba el control de su silla de ruedas. La conexión sincera entre ambos resonó en todos los presentes, demostrando el poder de la compasión en un simple acto de bondad. Se convirtió en un momento inolvidable para Karen y para todos los que lo presenciaron. Un recordatorio de que las verdaderas estrellas brillan no solo por su talento, sino también por su capacidad de levantar a otros cuando más lo necesitan. Elvis se arrodilló junto a ella, su sonrisa cálida disipando la ansiedad. Con un gesto suave pero firme le preguntó si estaba lista para moverse. Ella asintió, con el corazón acelerado entre gratitud e incredulidad, mientras él tomaba los manerales de su silla. El público observaba con una mezcla de asombro y admiración, guardando un silencio colectivo ante aquel inesperado acto de bondad. Con cuidado, Elvis comenzó a empujar la silla por la rampa, concentrado solo en el bienestar de Karen. A medida que ascendían juntos, los vítores estallaron otra vez, llenando el lugar de una energía electrizante. No era solo un momento de ayuda, simbolizaba una conexión profunda entre artista y fan, el reconocimiento de que todos merecen compasión y apoyo. Al llegar a lo alto de la rampa, Elvis se volvió hacia Karen y le dijo, «Tú perteneces aquí con nosotros». Aquella simple frase hizo que Karen se sintiera vista como había anhelado toda la noche. Luego le indicó que permaneciera a su lado durante el resto de la presentación. En esa escena conmovedora, rodeada de música y amor, Karen supo que jamás olvidaría aquella noche mágica. Una prueba real del poder de la bondad para unir a las personas. Mientras Elvis la ayudaba a subir la rampa, una oleada de emociones inundó su corazón. La alegría la envolvió como una manta cálida. No podía creer que el legendario Elvis Presley estuviera justo a su lado, haciéndola sentir valorada e incluida en la experiencia con la que había soñado toda la noche. Era como si en ese instante hubiera convertido sus sueños en realidad. Los vítores de la multitud resonaban a su alrededor. Pero todo lo que Karen podía sentir era la conexión que tenía con Elvis. Cada ovación resonaba en su espíritu, elevándola más y añadiendo magia al momento. Llena de incredulidad, pensó en cómo, tan solo unos instantes antes, se sentía perdida en un mar de emoción. Y ahora ahí estaba, compartiendo un instante precioso con su ídolo. Cuando llegaron a lo alto de la rampa, lo miró con los ojos abiertos de gratitud. «Gracias», alcanzó a decir con la voz temblorosa por la emoción. Elvis le devolvió una sonrisa, asintiendo con comprensión, como diciendo, «Tú perteneces aquí». En ese único y hermoso momento, Karen comprendió que la bondad podía trascender barreras y que la música realmente tenía el poder de conectar corazones. Al llegar arriba, Elvis se volvió hacia ella con una cálida sonrisa y le dijo, «¿Por qué no te quedas aquí conmigo para el resto del concierto?». Su voz estaba cargada de amabilidad genuina. Karen no podía creer lo que escuchaba. Era un sueño inesperado hecho realidad. La multitud estalló en vítores, compartiendo la alegría de ese instante especial. Al instalarse junto a él, Karen sintió una abrumadora sensación de pertenencia envolverla. La conexión entre Elvis y sus fans era palpable. Quedaba claro que para él la música no era solo una actuación, sino una forma de unir a las personas. Elvis siguió cantando, pero para Karen todo se sentía diferente. Ya no era solo una espectadora, era parte de algo más grande, una comunidad unida por el amor a la música. Mientras las canciones llenaban el aire, ella cantaba con todo su corazón, sintiendo el apoyo de todos a su alrededor. En ese espacio mágico, a un lado de Elvis, comprendió lo poderoso que es cuando los artistas abrazan a sus fans de una forma tan profunda. Aquella noche no se trataba solo de un concierto, sino de conexión, de compasión y del recordatorio de que todos formamos parte de una experiencia compartida llena de amor y unidad. El momento en que Karen se unió a Elvis en el escenario transformó la atmósfera del lugar, convirtiendo el concierto en una experiencia compartida que resonó profundamente en cada asistente. Mientras cantaban juntos, se formó un lazo silencioso entre el público, que sintió una verdadera unidad al presenciar semejante muestra de bondad. Los vítores crecieron aún más, envolviendo a Karen y a Elvis en una ola de amor y apoyo palpable. Para ella, estar a su lado no solo cumplía su sueño, sino que la conectaba con todos los presentes. Ya no eran solo fans viendo un espectáculo,
Eran parte de una comunidad que celebraba juntos la música y la compasión. Cada nota cantada reflejaba emociones compartidas de alegría, pertenencia y gratitud. A medida que el concierto continuaba, la multitud cantaba con más fuerza, sus voces armonizando con las de Elvis. Cada coro estaba impregnado de una energía renovada, abrazando colectivamente la magia de la noche. Ese gesto inesperado de Elvis profundizó aún más la apreciación por el concierto, recordando a todos que la música tiene el poder de levantar, unir y crear recuerdos inolvidables a través de actos de bondad. Fue una noche que nadie olvidaría jamás. Después de aquella velada mágica, Karen reflexionaba sobre el profundo impacto del simple acto de bondad de Elvis. Se dio cuenta de cómo los gestos pequeños podían dejar recuerdos eternos y cambiar vidas para mejor. El momento en que él bajó del escenario para ayudarla no solo cumplió su sueño, sino que también le hizo entender que nunca estaba sola en sus luchas. El concierto se había transformado en un recordatorio poderoso para todos los presentes. Cada fan salió esa noche con una renovada conciencia hacia quienes los rodeaban, comprendiendo que la compasión muchas veces está a solo un pequeño paso. Karen esperaba que esa lección se llevara más allá, que la gente fuera más atenta con los demás incluso en momentos de alegría y emoción. Aprendió que la bondad puede derribar barreras y crear una comunidad solidaria. Cuando compartió su historia con amigos y familiares, los animó a aprovechar cada oportunidad para ayudar a otros, sin importar lo pequeño que pareciera el gesto. Sabía que el amor y la unidad que se sintieron en ese concierto podían expandirse, inspirando a más personas a actuar con compasión en su vida diaria. La experiencia la había cambiado a ella y a todos los que fueron testigos, siendo un hermoso testimonio del poder de la conexión humana a través de la bondad. Al final, la noche inolvidable destacó el verdadero poder de la música, unir a personas de todos los caminos de la vida, creando lazos que trascienden lo ordinario. El acto compasivo de Elvis hacia Karen no solo transformó su experiencia en el concierto, sino que también dejó una huella imborrable en todos los que lo presenciaron. Juntos celebraron un momento que mezclaba alegría, apoyo y amor, mostrando cómo la música puede tender puentes y fomentar un sentido de comunidad. Al retirarse el público, las conversaciones giraban en torno al recuerdo imborrable de lo que habían vivido, con muchos expresando lo inspirados que se sentían para esparcir bondad en su propia vida. El efecto dominó de ese gesto de Elvis alentó a todos a ser más conscientes de quienes los rodean, recordándoles que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un gran impacto. La historia de Karen se convirtió en un faro de esperanza, animando a otros a practicar la compasión en su día a día. Ese concierto no fue solo una noche de entretenimiento, sino un recordatorio conmovedor de la importancia de la conexión y de nuestra capacidad para levantarnos unos a otros. Y mientras los fans compartían su experiencia, el mensaje era claro: cuando nos unimos con empatía y bondad, podemos crear recuerdos inolvidables y transformar vidas para mejor, un acto de compasión a la vez.